Manuel Mora Valverde. Manuel Mora Valverde es el fundador del Partido de Vanguardia Popular. El discurso se da en el Radio Monumental el 30 de enero de 1958 en San José, Costa Rica. El título del discurso es Discurso en defensa de Vanguardia Popular. Contexto. Se lleva a cabo antes de las elecciones del 58, en las cuales su partido había sido ilegalizado antes de la guerra del 48. El Partido de Vanguardia Popular se inclinaba a los movimientos de izquierda y por eso las fuerzas políticas conservadoras intentaban disminuir su influencia en el ámbito nacional. Es hasta los 70 que el partido se reintegra en las elecciones. Discurso. Funciona como respuesta para el discurso de Otilio Late y tenía como objetivo defender el derecho de su partido para expresar su punto de vista. Al cabo de 10 años de silencio obligado, se me permite ocupar un micrófono en mi patria. Hay 3 puntos principales. 1. Contra Otilio Late. Este resalta las contradicciones de Ulate basándose en discursos y artículos periodísticos de años atrás, en los cuales antes defendía al Partido Vanguardia Popular, cuando en ese momento aseguraba que eran comunistas y que buscaban enriquecerse a través del Estado, entre otras contradicciones. 2. La defensa de Vanguardia Popular. Manuel Mora aclara el papel del partido en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la creación de las garantías sociales en los años 40. 3. El contexto internacional. Demuestra a los conservadores y aristócratas que el gobierno estadounidense tiene intenciones de influir en la vida política del país, obligando a las autoridades a ilegalizar su partido. Óscar Arias. Óscar Arias fue el presidente de la República desde 1986 hasta 1990 y después desde el 2006 hasta el 2010. Este ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987. El discurso se da en la aceptación del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. El título de este discurso es La paz no tiene fronteras. Contexto. Centroamérica vivía en una crisis política y militar influenciada por la Guerra Fría y las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Muchos de estos países estaban en guerras civiles. Discurso. El objetivo del discurso era buscar el apoyo del plan de paz que estaba promoviendo y que ya había sido firmado por los presidentes centroamericanos. Este tiene 5 argumentos que se tratan de paz y libertad. Entre ellos, plantea la paz como una forma de vida más que un premio, es decir, hechos y no palabras. También habla sobre valores que se asocian con la paz, como el respeto a los derechos humanos. Este recibe el premio en nombre de todos los latinoamericanos, y él une el tema con la inexistencia del ejército en Costa Rica, poniéndole también un énfasis a la educación del país. Óscar Arias utiliza argumentos emotivos entre los cuales se usan palabras como Dios, la fe, la hermandad y promesas, y él cierra el discurso con elementos emotivos y palabras de Rubén Darío solicitando el apoyo para el plan de paz. José Figueres Ferrer. José Figueres Ferrer es el fundador del Partido de Liberación Nacional. Además, fue presidente de 1948 a 1949, de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974. Era mejor conocido como Don Pepe. El discurso se da en las circunstancias cuando Ferrer ejercía su segundo mandato como presidente. Se encontraba en unos años confusos y violentos después de la Guerra Civil del 48. Esto se da en Costa Rica. El título es Cartas a un ciudadano. El capítulo 1 se denomina El porqué de las cartas. El capítulo 19, La responsabilidad ciudadana. El capítulo 20, El producto final. Contexto. Se daba la formación de la Segunda República con un cambio estructural en la sociedad y la diversificación del aparato productivo, industrialización y redistribución de ingreso. Las cartas exponen y promueven un proyecto político para el desarrollo nacional en las siguientes 4 décadas. Discurso. Carta 1. Su objetivo es responder al porqué de las cartas, que es la introducción de todo el libro. Se hizo un libro porque en los medios de comunicación masivos de la época era imposible hablar por largos periodos de tiempo con los ciudadanos. Dice que todos somos responsables para el desarrollo de un país en un contexto democrático. Se concluye con la idea de que Costa Rica, a pesar de los errores, es un pueblo lleno de trabajadores y empresarios, y que Figueres se siente agradecido por eso. Quiere que la economía y los salarios mejoren paralelo al crecimiento de la educación y la salud. Carta 19. Busca cuestionar el ejercicio de la ciudadanía e inicia con: ¿Me permite usted que lo critique? Se discute que los ciudadanos aclaman un gobierno de equidad, pero después de las elecciones muchos se acercan a pedir favores como si el gobierno fuera un negocio familiar. Si las personas no consiguen los favores, critican al presidente por no solucionar sus problemas.
Aunque la carta va dirigida a la crítica de la ciudadanía, se concluye con que la crítica constructiva es buena para el gobierno y la democracia nacional. Carta 20. Dice que el producto final que se busca no es la riqueza material, sino el desarrollo del ser humano y que a partir de esa riqueza debe cultivarse mejor. La riqueza económica y el acceso a oportunidades yacen en la diferencia de la educación que tiene cada persona. Para promover la educación es importante fortalecer la vivienda, la cultura, la ciencia, el arte y la utilización racional de los recursos naturales. El objetivo de Liberación Nacional es proveer los medios para crear mejores personas. Rafael Ángel Calderón Guardia. Calderón Guardia es el presidente desde 1940 a 1944. Además, es el gestor e impulsor de las garantías sociales en la Constitución del 49 y el Código de Trabajo. El discurso se da en la circunstancia de la mitad del periodo presidencial, donde Calderón Guardia dedicó su gobierno a establecer una norma que defendiera los derechos de los trabajadores costarricenses. Se da en Costa Rica y el título es El gobernante y el hombre frente al problema social costarricense. Contexto. Era un periodo muy sensible y conflictivo en términos políticos y sociales que desembocaría en la Guerra Civil del 48. En estos años se estaba dando la alianza fundamental del Partido Comunista y la Iglesia Católica impulsada por Calderón. Discurso. En el documento se habla como si fuera parte de los ciudadanos, que se preocupen por la realidad social del país. Esto hace que el discurso se rebaje a un nivel común. Este se divide en dos partes fundamentales, antes de entrar al gobierno. Calderón explica su desarrollo profesional en Europa y dice que sus estudios delimitaron su ideología. Los ideales cristianos de la Iglesia Católica le sirvieron como base para el desarrollo político del gobierno. Además, dice que está en contra de la lucha de clases, que es de las posturas comunistas y socialistas, pero a la vez está a favor de las clases trabajadoras. Durante el gobierno. Una vez en el gobierno se señala que el ejercicio del poder se basa en ideas cristianas con el objetivo del bien de las clases trabajadoras. Se dedica a establecer acciones para cumplir con el objetivo como la creación del Consejo Nacional de Nutrición, ley de inquilinato y las garantías sociales. Calderón cierra su ensayo dependiendo de las políticas sociales y aclarando que sí defiende los derechos de los trabajadores, pero también el desarrollo económico del país. Elizabeth Odio Benito. Elizabeth Odio fue una intelectual del Partido de Unidad Social Cristiana. Además, ministra de Justicia y Gracia, segunda vicepresidenta de la República, magistrada del Tribunal Penal Internacional, jueza de alto tribunal de la Corte Internacional Penal de La Haya. Se da en 1998 y el título es De la violación y otras graves agresiones a la integridad sexual como crímenes sancionados por el derecho internacional humanitario o crímenes de guerra, a puertas del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Contexto. El ensayo político es especializado en el campo de los derechos humanos. Tiene dos niveles contextuales. El primero es el que se refiere al momento histórico y el segundo es el que habla sobre el desarrollo intelectual y político. Discurso. El objetivo del ensayo es exponer las agresiones y crímenes sexuales, en su mayoría a mujeres, que ocurren en la guerra yugoslava. Los hechos son poco estudiados en el área de derechos humanos. Además, quiere generar conciencia en el ámbito internacional para combatir y juzgar hechos como este. Antecedentes. Habla sobre la historia oculta de la guerra y las historias de violaciones de esta. Dimensión jurídica. Se traza los elementos técnico-jurídicos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Dimensión práctica. En este se señalan dos casos. 1. Foca. Es la primera acusación formal como crimen de guerra. Y 2. Celibici. Ese es el primer juicio de crimen de guerra. Dentro de este ensayo se comprueba la realidad de los crímenes de guerra contra las mujeres a partir del caso yugoslavo.